yo sabía que esto no iba a ser fácil y yo sabía que ser incómodo para el gobierno pues es algo que no es un precio bajo, ¿no? Y estoy pagando ese precio. Carlos, hablemos de eso, de la Mojana, ¿no? Que es como el gran asunto aquí en disputa, y es que Angie Rodríguez dice: Carlos Carrillo no ejecutó. Las mismas comunidades de la Mojana han salido en medios a decir que no han visto obras, pero para nuestra audiencia, más allá de lo técnico y demás, ¿qué nos puedes decir de qué se hizo y qué no se hizo bajo tu responsabilidad? ¿En el fondo o en la UNGRD? Porque si hablamos de la UNGRD nos quedamos aquí como hasta las 5 No, de la en tarde. el fondo, sí. Porque ella también está hablando lo mismo de la UNGRD. Sí. Lo primero es que hay que aclarar una cosa, y es que el fondo de adaptación es un fondo que no se rige por el principio de anualidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que maneja proyectos que generalmente son plurianuales. O sea, por varios años, sí, no es a un año, sino varios años. Entonces, si unos recursos se le entregan al fondo de adaptación, esos recursos pueden estar una vigencia, un rezago presupuestal y luego 2 años en valor líquido cero. Sin problema pueden estar 4 años. Y así es como ha venido operando el fondo, porque el fondo, imagínense ustedes, el fondo, por ejemplo, con lo de Gramalote. Gramalote es un proyecto que se demoró 15 años. Se demoró casi 15 años Gramalote. Ha habido proyectos que han tenido demoras, pero en términos generales muchos proyectos han salido bien, pero van más allá de 1 año. El caso de los recursos que se entregan para la Mojana a través de un CONFIS del 2023, que es ese 1.1 billones de pesos, que es lo que hoy tiene disponible el Fondo de Adaptación, llegan en la vigencia 2024. Ella me acusa a mí de que, según ella, por mi presunta inoperancia y mi ineptitud, se perdieron 200.000 millones de pesos que fueron pedidos como reintegro el año pasado. Primero, esos reintegros se los pidieron a todo el mundo porque hay un problema de liquidez, porque hay un problema de recaudo, porque el Estado no tiene plata, ¿cierto? Pero ese reintegro de 200.000 millones de pesos es de la vigencia 2021. 2021, era presidente Iván Duque. Porque, acuérdense, 4 años que pueden estar sin ningún problema, y al 5.º año es que el Ministerio de Hacienda puede pedir el rezago presupuestal. Entonces, acusarme a mí de que yo soy el responsable de que pidieran ese reintegro es absolutamente falaz. Pero ella lo hace porque quiere hacerme daño. Entonces, pues bueno, yo recibo esos recursos 2024, antes de que yo llegara. Cuando yo llego, se han tomado ya unas decisiones que yo no revertí, porque pues yo llego en encargo. Yo no quise llegar a romper, yo no quise llegar a cambiarlo todo. En esto de la administración pública, perder tiempo es muy grave. Entonces yo simplemente llegué sin saber si me iba a quedar 1 semana, 1 mes o 1 año, a permitir que las cosas avanzaran lo más rápido posible, porque eso es fundamental en una buena ejecución. Ahí se tomaron unas decisiones antes de que yo llegara, y es que el 82% de los recursos iban a irse a la obra, a las medidas estructurales, le decían. Entonces, cuando ella me acusa a mí de que solamente se ha ejecutado el 3%, pues empecemos porque el 82% es para pagar la obra. Entonces, ¿cómo me va a acusar a mí de que no he ejecutado ese 82%? Si es que eso, por supuesto que no se puede pagar, porque ni siquiera se ha contratado. Yo recibo un proceso en estructuración para una consultoría de 56.000 millones de pesos, que es la que iba a determinar qué se iba a hacer con el billón. Y otros 200.000 millones de pesos en medidas no estructurales. A mi salida del fondo, el 5 de septiembre de este año, 170.000 millones de pesos de esos 200.000 estaban contratados y en ejecución. Y los otros 30.000 correspondían a unos convenios, a 6 convenios, que ni Catherine Rojas ni Angie Rodríguez quisieron firmar. Dejaron morir los convenios. Eran convenios que estaban listos para firmarse. Si a mí no me hubieran echado el 5, sino el 25,
pues muy seguramente habría completado el compromiso de los 200.000 millones de pesos, que es lo que hay para ejecutar. Entonces, las cifras que ella da de ejecución son mentirosas. Ella dice, por ejemplo, que tengo 0% de ejecución en Senderos para la Paz. Senderos para la Paz está en 33% de ejecución. Una cosa es la ejecución del proyecto y otra cosa son los pagos. Los pagos. La entidad tiene un plan de pagos trimestral y a mí me sacan en septiembre. Entonces yo no puedo responder por los pagos de los últimos 2 semestres. Eso no me corresponde a mí, de los últimos 2 trimestres. Y por supuesto es en los últimos 2 trimestres del año cuando más se paga. Si a ella le parece que yo soy un perverso ejecutor, pues tendría que haber revisado el plan de pagos del año pasado, donde yo estuve también una buena parte del año, no toda, pero una buena parte del año. Bueno, entonces, eso a ella no le importa, ella simplemente miente. El convenio de Senderos para la Paz es un convenio que se firma el 18 de julio y yo salgo el 5 de septiembre. Entonces, ¿qué esperaba? ¿Que un convenio de 72.000 millones de pesos se ejecutara en 35 días? ¿Eso era lo que esperaba? Para decir, además, de una manera que es absolutamente, pues creo yo, pues es que es infame. Ella dice, baja ejecución es igual a corrupción. Exacto. Y ella tiene menos del 20% de ejecución del DAPRE. Nosotras veníamos haciendo esa aclaración también cuando estábamos contextualizando pues todo este escándalo pues en medio del gobierno Petro, en el que tú y Angie pues están inmersos, y es bueno, muy importante esa aclaración que nos haces del porcentaje que corresponde al pago, pero hasta qué punto una pues baja ejecución, que es lo que está denunciando Angie Rodríguez, termina siendo corrupción, ¿no? Como que la diferencia sí es bastante grande, y acá pues te tenemos que hacer la pregunta de tú puedes garantizar hoy que ni un peso del fondo de adaptación se usó de manera corrupta durante tu gestión, que es algo diferente a la baja ejecución. Yo puedo garantizar, por ejemplo, que del proceso en el que tengo más sospechas, que es el de la ruta del arroz, no generó un detrimento patrimonial mientras yo estuve como gerente. De eso tengo la absoluta certeza, porque la razón por la que hay 0% de ejecución financiera es porque la interventoría, y yo aquí tengo todos mis papeles, ve, aquí tengo el informe, el no sé qué, que ahí los tienen por si los quieren poner. El interventor informa que el contratista no está cumpliendo. Y dadas esas alertas que traíamos ya desde antes de posible corrupción en ese contrato, pues con más veras yo hago todo lo posible porque el interventor haga un buen trabajo como gerente. Le quito la supervisión de los contratos a personas en las que no confío, pongo en la supervisión a personas de mi confianza, ¿cierto? Pongo a mi jefe jurídica de mi confianza a estar al frente de eso, y me dicen, eso no se puede pagar, eso no se puede pagar, eso está chueco y no se paga. Quizás esa también es una de las razones por las que me sacaron del fondo, y empiezo y yo dejo todas las trazabilidades de esto, entonces estoy absolutamente tranquilo. Comenzamos el proceso de incumplimiento. ¿Qué hace la nueva gerencia cuando llega? Vuelve a poner en las supervisiones a los mismos que lo estructuraron, y en lugar de seguir avanzando con los procesos de incumplimiento que yo había comenzado, empiezan a atacar al interventor. Eso, pues a mí me parece que es bastante evidente lo que sucede ahí, ¿no? Y pues a mí me parece sorprendente que la doctora Angie insista. Eso tiene que ver, esto fue exactamente lo mismo que hizo Catherine Jubinao cuando yo estaba recién llegado a la entidad. Yo llevaba como unos 3 meses de haber sido nombrado, y ella me llama ya al Congreso, yo voy a la citación y ella empieza a decir que yo soy un incompetente y que tendrían que sacarme y no sé qué, porque la UNGRD tenía 2% de ejecución. Sí, ella habla de que es una especie de modus operandi tuyo que se replica en el fondo en la UNGRD, pero que pues venías del fondo de adaptación y que ahora pues estás teniendo esa misma mala gestión. Pero de la que habla Angie. Tanto la UNGRD como el fondo de adaptación no se rigen por el principio de anualidad.
Y aquí voy a tratar de explicar esto, que es un tema técnico, pero pues a ver si lo puedo explicar de manera que los televidentes puedan comprenderlo. La señora Jubinao me dice en el Congreso que yo soy un incompetente y que yo tengo 2% de ejecución. Y yo le digo, representante, yo le exijo respeto. No es 2%, es 1.49%. Y entonces es como, pues dirán, no, pero qué man tan descarado. Pero lo que pasa es que la UNGRD no se puede medir con el mismo rasero que se miden las otras entidades. Cuando yo llego en el 2024, que es cuando se da esta discusión con la señora Catherine Jubinao y su 2% de ejecución, ya no había plata en la unidad del 2024. Ok. Ya se la habían comido toda, la habían comprometido toda. Yo llegué en marzo y ya no quedaba nada. Entonces, ¿cómo fue que la UNGRD pudo operar durante el 2024? Pues nosotros funcionábamos con dinero de vigencias expiradas, porque así es como funciona el fondo. Eso es una alcancía, ¿cierto? Que de hecho debería ser líquida. Hoy no es líquida, hoy es de disponibilidad presupuestal. Ese dinero debería ser de liquidez para que nosotros pudiéramos ágilmente hacer contratos y pagar por nuestro régimen especial de contratación. Eso es algo que hay que solucionar. Deberíamos volver a que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo fuera líquido, que la plata estuviera efectivamente disponible. Pero nosotros funcionamos con vigencias expiradas. Entonces, si yo hago un proyecto y en el 2024 y lo pago con dinero de la vigencia 2023, pues eso no se va a ver reflejado en la ejecución. Por eso es que las cifras son anómalamente bajas. Sí. Otra cosa pasa en el DAPRE. El DAPRE no hace proyectos de infraestructura, el DAPRE no hace proyectos con vigencias futuras. Y la inmensa mayoría de las entidades del Estado no lo hacen. Entonces, si yo lo que hago en la gestión pública es comprar achiras, refrigerios, no sé qué, comprar el papel higiénico, pagar el arriendo, pues eso se contrata y se paga, ¿cierto? Claro, inmediatamente. Se genera el compromiso y a los 2 meses se paga, o al mes se paga, o a los 3 meses se paga. En el caso nuestro es muy distinto y en muchos casos se paga con dinero de vigencias anteriores. Entonces, por eso es que las cifras de ejecución de la unidad y del fondo son distintas. Pero en el caso del fondo, las cifras de ejecución globales no son tan bajas como las de la UNGRD, porque el fondo es una entidad mucho más organizada, el fondo es una entidad que tiene menos proyectos, menos recursos, que no tiene superpoderes de contratación, que no tiene la traba de la fiduciaria, la previsora. La UNGRD no firma sus propios contratos. Yo, como director de la UNGRD, ordeno el gasto. Yo soy ordenador del gasto en la UNGRD y el subdirector general. Entonces, yo ordeno el gasto, pero quien firma el contrato es la fiduciaria, la previsora. Entonces ahí hay unas demoras, es como tener que hacer el proceso 2 veces. Hay reprocesos. La UNGRD tiene unas particularidades y unas demoras que son muy, pero muy complicadas, que también han sido parte de la razón por la que se mete tanto ampón ahí. Carlos, ¿qué respondes tú a quienes hablan o comparan tu gestión con la de Olmedo López e incluso dicen que salió peor? ¿Qué respondes tú a esas acusaciones y a esas comparaciones? Pues, ¿cómo van a decir eso? Eso se cae de su peso y creo que la opinión pública lo sabe. En estos días que ha venido esta andanada de ataques tan mezquinos, he recibido un apoyo de sectores que no tienen nada que ver con nuestro proyecto político. Fíjense ustedes, he recibido apoyo de sectores de derecha, de sectores de oposición al gobierno, pero también he recibido muchísimo apoyo de personas de nuestro proyecto. Y estos espacios son muy valiosos porque me permiten también dirigirme a esas personas que me han manifestado su solidaridad en las redes sociales, en la calle, en fin, porque yo sabía que esto no iba a ser fácil y yo sabía que ser incómodo para el gobierno pues es algo que no es un precio bajo, ¿no? Y estoy pagando ese precio. Indudablemente me quieren fuera del gobierno y más en época de elecciones. Me han preguntado también que por qué no renuncio.
Pues porque a mí la renuncia me la tiene que pedir el presidente. Claro. Yo cómo sé si efectivamente la señora Angie Rodríguez está hablando a nombre del presidente o una vez más está abusando de su poder para tener su propia agenda. Y precisamente hablando de que este escándalo llega en pleno año preelectoral y ya pues finalizando el año, tú has dicho que Armando Benedetti lo que quería era armar paquetes políticos con pues el fondo de adaptación. ¿Esto cómo se traduce de forma clara? O sea, estamos hablando de que ¿qué quería Armando Benedetti exactamente? ¿Quería usar los recursos públicos para acuerdos políticos preelectorales? ¿Eso es lo que él quería? Pues todos en Colombia sabemos cómo funciona la política, ¿cierto? Y pues aquí ha habido políticos buenos, regulares y malos. Ha habido situaciones como la de Olmedo López, por ejemplo, que fue una gran decepción en un gobierno de izquierdas, en un gobierno de cambio. Bastante. Ese sí era un gran ejecutor, ¿no? En marzo ya no quedaba un peso. Total. Era un gran ejecutor. Entonces, la política que ha funcionado siempre en esas claves de clientelismo, de favores, de puestos, la política tradicional, pues muy seguramente se va a volver a ver en estas elecciones. Es imposible que simplemente porque haya un presidente que venga de otra tendencia política vaya a desaparecer todo y lo que es hoy una cleptocracia se convierta en un gobierno de ángeles. Eso no va a pasar en estas elecciones, pero sí podemos empezar a andar ese camino. Y yo creo que batallas como la que yo estoy dando para no dejar que el relato lo imponga gente como Benedetti, pues le hace bien a esa lucha de largo aliento que es derrotar a las cleptocracias del país. ¿Qué opinas, Carlos, de esas declaraciones recientes de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, en el que asegura que Saravia fue quien ordenó que se nombrara a Olmedo en la UNGRD? Pues amenazantes, ¿no? Creo que son unas declaraciones que son intimidantes hacia el gobierno, ¿no? Es como, pues yo voy aquí a empezar a hablar y hablar y hablar, pero pues qué bueno que hable. El señor Velasco está sub judice, igual que Bonilla. Yo debo decir que siento un poco más de empatía con Bonilla, porque yo no creo que Bonilla haya tenido algún interés indebido de ninguna forma, pero Bonilla pues hacía caso y está metido en un problema gigantesco. Entrar en un gobierno como este, que es de confrontación con el establecimiento, implica asumir unos riesgos mucho más altos que entrar en un gobierno hegemónico para un servidor público. Aquí pues a mí me amenazan todo el tiempo con los entes de control, tras pues todo este rifirrafe mediático, dice la señora Angie Rodríguez como ven, yo tenía razón, abrieron investigación. Es como, La Procuraduría. La Procuraduría tiene un agente que está viendo el reporte de medios todos los días y con base en ese reporte de medios empieza a abrir investigaciones de oficio sin que ni siquiera haya una denuncia. Entonces, como que ella dice, no, es que gracias a mis denuncias se abrió una investigación, pero por favor, a nosotros nos llegan a la UNGRD más de 2.000 requerimientos al año. Requerimientos de dar explicaciones de la Contraloría y la Procuraduría. Nosotros tenemos 44 personas contratadas solo para contestarles. Solo para contestar lo que mandan. Carlos, y precisamente tú nos hablabas de cómo te ha tocado pues enfrentar, llegar a asumir, como lo dices tú, la subdirección general, ¿no?, de la UNGRD en medio de este escándalo de corrupción tan grande, el más grave del gobierno Petro, que es el escándalo de corrupción de la UNGRD. ¿Tú cómo viste ese video que reveló la W hace unos días de Carlos Ramón González de Parranda Vallenata en Nicaragua? ¿Cómo te llega esa noticia? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que el escándalo de la UNGRD se va a quedar en la impunidad? Es vergonzoso, es vergonzoso. Carlos Ramón además es un hombre que ha estado históricamente en las izquierdas, él fue M.
El Partido Verde, por más de que tiene tiene a JP, imagínense ustedes, pero el Verde para muchas personas es entendido como un partido progresista. Sí. Así es. Yo he dicho siempre que hay muchos verdes, ¿no? Y tiene una ala petrista, ¿no? Incluso Tiene el una ala partido. petrista de la cual Carlos Ramón era parte. Y es una persona que al huir del país de la forma en que lo hace, pues básicamente está admitiendo su culpabilidad. Carlos Ramón no Totalmente. es víctima de una persecución política. Carlos Ramón es un hombre rico, muy poderoso, que ostentó la poderosísima Secretaría General de la Presidencia. Ser director del DAPRE, como lo es la señora Angie Rodríguez, no es cualquier cosa. Es literalmente tener las llaves del despacho presidencial. Es la persona que convierte en actos administrativos, que trae a la vida real las decisiones del primer mandatario, del jefe de Estado. Es la persona pues que se encarga de cuidar al presidente, que maneja casa militar. Bueno, son demasiadas cosas, es demasiado el poder. La persona que está ahí en esa oficina es la que maneja el palacio. El palacio no lo maneja el presidente. El presidente toma decisiones, el presidente es el jefe de Estado, el presidente asiste a cumbres, el presidente toma decisiones, ¿cierto? Pero quien maneja el palacio, el día a día de palacio, es el DAPRE. Entonces, que una persona que haya ocupado tan alta dignidad no sea capaz de darle la cara a la justicia es algo que, en mi opinión, lo que hace es admitir su culpabilidad. Igual que lo que pasa con Manrique. Manrique, que era director administrativo de la Función Pública, se voló. Dicen que está en Venezuela. Sí, Recibía prófugos de la plata en los justicia. baños de Gran Estación como un vulgar raspachín. Y son cosas muy tristes porque al no estar Carlos Ramón tenía que haberse chupado el carcelazo. Eso es como, en medio de esto que estaba pasando, él tendría que haber sido una de las personas que se hubieran ido a la cárcel a responder, a hablar, a colaborar con la justicia, y a cambio de eso, pues huye. Y no solamente huye, sino pues es tan cínico que hasta va a la fiesta de la embajada. Pero también hay mucho cinismo de pronto en esos congresistas que hoy aspiran de nuevo al Congreso, aún en medio de este escándalo, ¿no? Que se quedaron pero no salieron. Estamos hablando de Malta Peralta, del mismo White Mansur que mencionábamos ahorita mismo. Eso no habla Julio un Elías poco Chauvin. de la ineficacia de pronto, o incluso de cómo este proceso no se ha tomado tan en serio, o no se ha dado la rigurosidad a la atención de este escándalo de la UNGRD? Sí, así es. Y yo aquí no tengo que hacer nuevamente la salvedad porque pues con toda esta exposición mediática y con todas estas batallas que estoy dando, pues el tema de la prohibición de participar en política, que a veces es muy difuso, pues puede generar problemas adicionales. Yo no estoy aquí haciendo ningún comentario referente a la política electoral. Yo aquí estoy exigiendo, en este pronunciamiento, estoy exigiéndole resultados a la justicia. La Fiscalía, la Corte Suprema. Aquí los jueces tienen que dar resultados para que no pase eso que está pasando. Es vergonzoso con el país que personas que están hasta las pestañas en un escándalo de corrupción como esta, pues vayan a seguir como si nada. Eso es injusto, eso es impunidad, y eso es algo a lo que creo que cualquier ciudadano tiene el derecho de oponerse. Sí, Carlos, ya llegamos al final de este No Copio, este programa. Agradecemos pues que nos hayas contestado todas nuestras preguntas, que estés aquí con nosotras en medio pues de todo este escándalo. Siempre le pedimos a los invitados que, si así lo desean, pues den un mensaje final a la audiencia, quienes nos ven, lo que quieran decir sobre todo esto que está pasando, así que tienes ese espacio en este momento. Que repetimos, tienes mucho apoyo por parte de la audiencia de No Copio. Pues muchísimas gracias. El primer mensaje, por supuesto, es de agradecimiento a esa audiencia, pero también yo un mensaje que quiero enviarle sobre todo a las personas que hacen parte de nuestro proyecto político, a los progresistas, a los jóvenes de Colombia, a las personas del Pacífico, a las personas que han estado siempre excluidas y que es a quienes nosotros en las izquierdas nos debemos. Nosotros no nos debemos a los grandes capitales ni a las oligarquías, nos debemos a esas mayorías que han estado sistemáticamente oprimidas.
es un mensaje de excusas, de perdón, porque yo no debería estar dando estas discusiones en público. No debería estar haciéndolo, pero pues es que no me dejaron otra opción. Yo no puedo permitir que salga una persona a decir esa andanada de mentiras, además respaldada por un hombre tan extraordinariamente poderoso como Benedetti, y pues yo simplemente no me puedo quedar callado viendo cómo me devoran esos lobos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?